Cordial saludo, mi nombre es Michelle Acosta Gaviria. En este video voy a presentar, esta es mi identificación. En este video voy a presentar el desarrollo del protocolo número 2, de la simulación número 2 del curso de diseño de planta. Iniciamos. Como primera síntesis, en la primera pregunta nos dicen ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? Bueno, el producto principal a trabajar de la empresa modelo es la producción de las bolsas de plástico biodegradables. ¿Cuáles son las características y su funcionalidad? Bueno, entre las principales características de las bolsas biodegradables, encontramos que las bolsas biodegradables son fundamentales su descomposición de manera natural en poco tiempo. Es decir, entre sus características fundamentales que estas bolsas están preparadas para descomponerse en poco tiempo, de tal forma que cuando ya va llegando sus últimas instancias de caducidad, hay animales hasta que se los pueden comer y no les causan daño, ¿verdad? Seguimos con la funcionalidad. La funcionalidad es la de reducción del daño ambiental, las emisiones de dióxido de carbono y los desechos contaminantes, y así manteniendo la sostenibilidad del ecosistema. Su principal función de estas bolsas biodegradables, por eso es que son muy importantes entre estos últimos años, puesto que estas no duran como las anteriores que duraban hasta 1000 años, no. Estas tienen un límite en el cual que la bolsa se va descomponiendo y desaparece del ecosistema en un momento dado. Como segunda pregunta tenemos ¿cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema productivo diseñado? Bueno, dentro de estas son 10 las actividades que produce el modelo que se produce en el proceso de la producción de plástico de las bolsas biodegradables. Continuamos. ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo y representado en el plano de distribución de la planta? Bueno, entre la secuencia acá tenemos la zona de recepción y descarga de materias primas, el almacenamiento de materias primas, la zona de servicio y la zona administrativa, que es muy fundamental dentro del proceso productivo de esta, el proceso de mezclado, endurecimiento, derretido y enfriamiento del plástico, el proceso de salificación de forma vertical, que es el proceso donde se estira la bolsa y ya viene dando forma al producto final, el proceso aplastado y embobinado ya cuando está la bolsa como tal, proceso de corte y sellado al gusto de los clientes y el proceso de moldura y del producto final. No obstante a esto, también la empresa cuenta con un proceso de reutilización de los productos producidos, es decir, de esos desechos que quedan al momento de producir las bolsas, y la zona de almacenamiento del producto terminado. Estas son la secuencia del proceso productivo de las bolsas biodegradables. Siguiente pregunta, ¿cómo aplicó la tabla y el diagrama racional para plantear una alternativa de distribución de la planta? Es la siguiente. ¿Cómo la apliqué? Bueno, para el desarrollo de esta tabla me basé en base a los códigos de la redundancia, la relación de la relación de la proximidad. En el primer eslabón encontramos la zona de recepción y descarga de materia prima. De segundo encontramos el almacenamiento de materias primas. ¿Por qué lleva la A? Absolutamente necesario. Claro, porque en un proceso productivo es muy importante que la zona de recepción de materias primas esté cerca del almacenamiento de las materias primas. Les explico por qué. Estas son las dos zonas, la de recepción y la de almacenamiento. Esta zona de recepción no podría ir de acá, jamás, puesto que hay que trasladarse a cierta distancia dentro de la organización para la recepción de la materia prima. Es decir, la zona de almacenamiento no podría ir acá, tiene que ir cerca de la recepción para que quede cerca de todo y quede geográficamente bien establecida. Por eso acá yo menciono que es altamente necesaria, absolutamente necesaria. De la misma forma, la zona de servicio y la zona administrativa.
esta también es absolutamente necesaria, puesto que yo no puedo tener una zona administrativa lejos de uno de los eslabones de mi cadena logística más importante, como la recepción de la materia prima y el almacenamiento. Seguimos con el proceso de mezclado, endurecimiento, derretido y enfriamiento del plástico, cerca del proceso de solidificación de forma vertical. Cuando la empresa lleva el producto en este proceso, cuando el proceso de producción de la bolsa va en este proceso, inmediatamente sigue el proceso de solidificación de forma vertical. Por lo tanto, estos dos eslabones deben ir cerca. Ejemplo, el proceso de mezclado, endurecimiento y derretido y enfriamiento con el proceso de aplastado y embobinado, decimos que es importante. Claro que es importante. Un ejemplo no importante, y es este que tenemos acá. El almacenamiento de materia prima con la reutilización de los productos, no. ¿Por qué no es tan importante? Porque cuando la reutilización de materia prima, esta va de la parte final, donde están los cortes. Entonces, esta zona no es necesaria de que esté unida. ¿Por qué? Porque ya cuando el proceso queda en desecho, es decir, para reutilización, este es recogido y nuevamente pasa al proceso de mezclado y endurecimiento para nuevamente generar otro producto. ¿Qué análisis de flujo de materiales se obtuvo a partir del diagrama de recorrido aplicado al plano de la distribución de la planta de producción? Bueno, aquí tenemos mi diagrama relacional, como lo pueden notar, primer paso, segundo paso, y así sucesivamente. Por acá encontramos imagen nítida del diagrama de recorrido. El análisis del proceso de materiales que yo realicé en base a mi diagrama, encontramos que el diagrama de recorrido, como vemos acá, hace referencia a una cadena logística, recordando que la cadena logística dentro de las empresas, o la logística dentro de las empresas, es muy fundamental, ya sea una empresa dedicada a un proceso productivo o a un proceso de un bien o un servicio, ¿verdad? En este caso, estamos produciendo un bien. Este diagrama relacional nos muestra cada uno de los eslabones del proceso productivo de las bolsas de plástico biodegradable, el cual es muy importante porque a través de este proceso los ingenieros en su debido caso pueden identificar si se presentan algunas falencias, es decir, si en el proceso productivo yo tengo problemas en mi proceso de producción, en el ámbito de la producción, en el proceso de mezclado y endurecimiento, inmediatamente yo abra mi diagrama relacional, mi cadena logística, voy a identificar dónde queda el eslabón donde está presentando la falla y qué queda antes y qué queda después para tomar mejoras en el asunto. En base a este análisis, yo puedo concluir que es muy importante los diagramas relacionales a la hora de producir un producto, ya que, vuelvo y repito, nos muestra con claridad dónde están cada uno de nuestros procesos productivos y de distribución y de almacenamiento, que es muy importante. Aquí lo podemos ver claramente. Y esta es mi diagrama relacional. Esto es todo, esta es la presentación. Gracias.